Bueno, veamos entonces la última teoría de la materia, que es rototraslación. Nosotros vamos a concentrar en lo que es el movimiento de rodamiento sin deslizamiento, pero primero describamos qué es un movimiento de rototraslación. Resulta que el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido es aquel que consiste, fíjate, vamos a dibujarlo acá, supongo que este sea el centro de masa del cuerpo rígido. El movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido respecto de un cierto observador S es un movimiento que resulta de la combinación de traslación del centro de masa y a su vez de rotación en torno al centro de masa. Bueno, la combinación de esos dos movimientos constituye el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido respecto de un observador S. O sea, es un movimiento que es combinado de traslación del centro de masa seguido de rotación en torno a un eje que pasa por el centro de masa. La rototraslación, por lo tanto, ¿sí?, de un cuerpo rígido vamos a decir que es la siguiente. Un cuerpo rígido está en rototraslación respecto de un observador S si solamente si existe algún observador S', que puede ser por ejemplo un observador anclado en el centro de masa, respecto del cual el cuerpo rígido experimenta rotación pura en torno a un eje. Por ejemplo, imagínate que vos tirás o pateas una pelota con comba, ¿sí?, o sea, con efecto. Entonces la pelota está girando en torno a su centro de masa. Entonces existe al menos un observador, que es el observador anclado en el centro de masa de la pelota, para el cual la pelota tiene rotación pura con una cierta velocidad angular omega. Pero respecto del jugador que está aquí anclado y que pateó la pelota, además esa pelota también tiene un cierto movimiento de traslación de su centro de masa. Entonces, como dijimos, el movimiento va a ser de rototraslación si solamente si existe algún observador, como es el observador en el centro de masa, respecto al cual el cuerpo rígido, como era la pelota por ejemplo, experimenta rotación pura en torno a un eje. Y además dicho eje, que es el eje que pasa por el centro de masa, se está trasladando respecto al observador S, que sería el jugador que pateó la pelota. Un ejemplo es, por ejemplo, un cilindro que rueda en el suelo. Si vos tenés un cilindro que rueda en el suelo, como por ejemplo un vaso, ¿sí?, este vaso, por ejemplo, vos lo empujás, tiene acá el centro de masa experimenta traslación respecto de algún observador S que lo está viendo, y además el cuerpo experimenta rotación pura en torno a un observador anclado en el centro de masa. Bueno, ese es un movimiento de rototraslación. Como digo, es una combinación de movimiento traslacional del centro de masa seguido de rotación en torno al eje que pasa por el centro de masa. Bueno, acá está indicado en la aclaración, ¿sí? En la rototraslación, el movimiento se puede componer o descomponer como un movimiento de traslación del centro de masa, aquí no está anotado, pero en el PDF que subí sí, y otro de rotación respecto a un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Eso es simplemente la descripción del movimiento más general que puede experimentar un cuerpo rígido. ¿Está claro eso, Tomás? Sí, sí. Bien. Veamos entonces ahora el caso de interés para nosotros, que es el rodamiento sin deslizamiento. Como siempre, fijamos un sistema inercial de referencia, que lo vamos a llamar S, que es nuestro sistema de laboratorio, que va a tener asociado su correspondiente sistema de ejes cartesianos. Tenemos acá un cuerpo rodante, puede ser una esfera, un cilindro, un disco, etc., ¿sí?, que está en movimiento de rototraslación. Es decir, hay traslación de su centro de masa y rotación en torno a un eje que pasa por el centro de masa. El rodamiento sin deslizamiento, entonces, como te digo, consiste en una combinación de traslación del centro de masa, ¿sí?, respecto del sistema de laboratorio, que es este sistema S, y de rotación respecto al centro de masa en torno a un eje que pasa por él. ¿Cuál es la propiedad fundamental del rodamiento sin deslizamiento? La propiedad fundamental es que en cada instante el punto de contacto P entre el cuerpo rodante y la superficie no desliza. Es decir, en cada instante la partícula P ubicada en el borde del cuerpo rodante que está en contacto con el piso no tiene movimiento relativo con respecto a la superficie o el piso. En otras palabras, y contrario a lo que muchos creen, la velocidad instantánea del punto de contacto con la superficie es igual a cero respecto del sistema de laboratorio. O sea, que cuando un auto de Fórmula 1 va a 300 km por hora, siempre que no esté derrapando o deslizando el neumático, puedes asegurar que respecto de un observador anclado en tierra, en cada instante
el punto correspondiente al borde de la rueda, aun cuando el auto va a 300 km por hora, que esté en contacto con el suelo o con la pista, tiene velocidad instantánea 0. Eso ocurre en cada instante para cada una de las partículas que entra en contacto con el suelo, siempre que no haya deslizamiento, ¿sí? O sea, que no se derrape. ¿Está entendido eso, Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Acá está indicado, ¿sí? La característica fundamental es que en cualquier instante el punto P de contacto del cuerpo con la superficie rugosa no desliza respecto de esta última. Entonces, como no desliza respecto de esta última, el sistema S, que es el sistema de laboratorio, le mide una velocidad nula en todo instante de tiempo t a la partícula P que estará en contacto con el suelo. Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, un cilindro o una esfera que rueda plano abajo, ¿sí? En cada instante este punto P tiene velocidad 0 respecto del observador del laboratorio. Si haces un diagrama de cuerpo libre para este cuerpo extendido, porque es un cuerpo rígido, vas a tener que sobre el punto P actúa la fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué la estática? Porque no existe un momento relativo de frotamiento entre la superficie del cuerpo rodante y la superficie sobre la cual rueda. Entonces, como no existe tal momento relativo, vos sabes que entra en vigencia la fuerza de roce estática y no la dinámica. La normal, estrictamente, está actuando en el punto de contacto, ¿sí?, del cuerpo con la superficie en dirección perpendicular a la superficie. Y el peso, producto de la interacción con la Tierra, actúa por el centro de masa del cuerpo rígido en la medida de que el campo gravitacional no se modifique de manera considerable a lo largo de la extensión de este cuerpo rígido. Disculpa, y en el estudio de este movimiento no tenemos en cuenta la fuerza de fuerza estática, ¿verdad? Sí, sí, ahí está, mírala. Sí, esa es. Sí, la tenemos en cuenta acá, Sí, pero no tenemos modo de saber cuánto vale esa fuerza de sí, roce. sí tenemos. Esa Sí es la tenemos. máxima. Sí, tenemos manera de saberlo. Sí, tenemos manera de saberlo. Sí, 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 Bien. sí hay forma. Ya lo vamos a ver. Bueno, actúa la fuerza de roce estática, ¿sí? Pues el cuerpo no desliza en la superficie, ¿sí? No existe un movimiento relativo entre el punto de contacto del cuerpo y la superficie. Resulta que se cumplen las siguientes hipótesis, Tomás. Si se cumple que el cuerpo rota respecto al centro de masa en torno a un eje de simetría que pasa justamente por el centro de masa, y además el cuerpo es homogéneo, o sea, se cumple esta primera hipótesis, y se cumple la segunda hipótesis de que respecto del laboratorio el eje de rotación se traslada paralelamente a sí mismo, es decir, no cambia de dirección, entonces se cumple que el impulso angular de spin, es decir, el impulso angular del cuerpo rígido medido por el observador en el centro de masa, es igual al momento de inercia del centro de masa por el vector de velocidad angular. Solo si se cumplen estas hipótesis. O sea, estas hipótesis lo que están diciendo es simplemente esto, en forma sencilla. La primera, el cuerpo experimenta rotación pura en torno a un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Este es el centro de masa. Y la segunda hipótesis es que respecto del laboratorio, conforme este cuerpo se traslada, el eje de rotación en torno al centro de masa se traslada paralelamente a sí mismo, es decir, no cambia de dirección nunca. ¿Sí? Si se cumplen estas dos hipótesis, entonces automáticamente se cumple que el L-spin, o sea, el impulso angular del sistema respecto al centro de masa, es igual al momento de inercia respecto al centro de masa por el vector de velocidad angular. Simplemente eso. Ya sabíamos del sistema de partículas que la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa, justamente vos me preguntaste algo de esto, es la derivada del impulso angular de spin respecto al tiempo. El spin es I del centro de masa por omega, y esto quedará I del centro de masa por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces será suma de momentos exteriores respecto al centro de masa es igual al I del centro de masa por la aceleración angular. Esa es la ecuación que te va a permitir determinar, Tomás, el valor de la fuerza de roce estática. Porque cuando vos tengas un cuerpo, por ejemplo, como ese que veíamos recién, del cuerpo rodante que rodaba plano abajo, si tenés acá el centro de masa, y supongamos fijar un sistema primado de referencia I', X', entonces, este es el radio del cuerpo rodante. Esa ecuación que vimos recién me está diciendo que la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa, ¿sí? Acá también estará actuando el peso y por acá estará pasando la normal, es igual, ¿sí?, al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. El tema es que de todas las fuerzas que actúan, de las fuerzas exteriores, la única que produce momentos respecto al centro de masa es la fuerza de roce estática. Las otras no producen momentos respecto al centro de masa porque tanto la normal como el peso
tienen una línea de acción que pasa por el centro de masa, haciendo que el brazo de palanca sea cero. ¿Sí? Entonces, vectorialmente te va a quedar el R, ¿sí? Vectorial, la fuerza de roce estática, es igual al I de centro de masa por la aceleración angular. Entonces acá tengo una expresión que te relaciona la fuerza de roce estática con la aceleración angular y el momento de inercia y el radio. ¿Sí? Entonces de ahí vas a poder plantear una ecuación para despejar y conocer la fuerza de roce estática que actúa sobre el cuerpo. ¿Estamos? Bien, bien, bien. Desde luego, como nosotros vamos a considerar que nuestro sistema de laboratorio es inercial, ¿sí? También va a valer la ecuación que ya traemos desde el sistema de partículas, que es suma de fuerzas exteriores igual al producto de la masa por la aceleración de este centro de masa. ¿Sí? Eso obviamente en la medida que nuestro observador sea inercial. Bueno, en síntesis, vos para resolver un problema de rototraslación, ¿sí? Vas a considerar lo siguiente. Rotación respecto del centro de masa viene caracterizada por esta ecuación de acá. Suma de momentos exteriores respecto del centro de masa es el momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. Y la traslación respecto del laboratorio es la segunda ecuación que te va a ayudar a resolver estos problemas, que dice que la suma vectorial de fuerzas exteriores es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. O sea que el movimiento de rototraslación lo vamos a descomponer en dos movimientos. Como ya dijimos, rotación en torno al centro de masa y traslación del mismo en torno al sistema de laboratorio. Esas son las dos ecuaciones que nos van a permitir resolver los problemas. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Pero veamos ahora algo importante, ya casi terminamos. Veamos algo importante. Nosotros hablábamos de que vamos a tratar un caso particular e importante, que es el de rodamiento sin deslizamiento. Entonces veamos qué implicancias tiene esta condición de no deslizamiento que aparece acá, ¿sí? Esta condición de no deslizamiento. Para ello, de nuevo, vamos a fijar un sistema de laboratorio S, ¿sí? Con su correspondiente sistema de eje adecuado, como se observa acá. Al mismo tiempo, vamos a considerar un sistema, ¿sí? Que va a ser un sistema primado, anclado en el centro de masa del cuerpo rodante, como se ve acá. Bien, ¿qué es lo importante? Nosotros ya sabemos que en la condición de rodamiento sin deslizamiento, el punto P respecto del laboratorio tiene velocidad nula en todo tiempo, respecto del sistema de laboratorio, como dije. Y el punto P me refiero a la partícula que está instantáneamente en contacto con la superficie. Entonces, por las transformadas de Galileo, vos sabés que la velocidad de la partícula en P es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad de esa partícula en P respecto al sistema de centro de masa. O sea, la velocidad de la partícula respecto del laboratorio es igual a la velocidad del sistema de centro de masa más la velocidad de la partícula respecto al sistema de centro de masa. Donde esta velocidad V sub P, ya dijimos, es igual al vector nulo porque estamos en condición sin deslizamiento. Entonces, como esto es igual al vector nulo, puedo despejar de acá la velocidad primada, es decir, la velocidad de la partícula P respecto del sistema de centro de masa, y me queda que es el negativo de la velocidad del centro de masa. Si aplico norma o módulo miembro a miembro, vemos que la rapidez del centro de masa es igual a la rapidez prima de la partícula P. Es decir, la rapidez que tiene el centro de masa en el rodamiento sin deslizamiento es igual a la rapidez que mira para la partícula P el observador anclado en el centro de masa. Pero dijimos que respecto al centro de masa, ¿qué movimiento efectúan las partículas de cuerpo rígido? De rotación pura, ¿sí? Respecto al centro de masa, el punto P experimenta rotación pura. Entonces la rapidez prima P será simplemente la velocidad angular que mide el centro de masa, ¿sí? O el observador anclado en el centro de masa, por el radio del cuerpo rodante, que será este radio R, así. Entonces encontramos una expresión fundamental, que es que la rapidez del centro de masa es igual a la rapidez angular por el radio R. Y esto solamente vale si no hay deslizamiento, o sea, solo vale en rodamiento sin deslizamiento. Si llega a haber derrape, o sea, la famosa coleada esa, esta ecuación no vale, ¿sí? La ecuación esta no vale. Solo vale cuando hay rodamiento sin deslizamiento. Si hay rodamiento sin deslizamiento, entonces sí podés asegurar que la rapidez del centro de masa es igual en módulo a la rapidez angular con la que gira el cuerpo respecto al centro de masa, multiplicado por el radio del cuerpo. Y cuando hablo del radio, me refiero al radio medido del centro de masa hacia el punto de contacto con la superficie. ¿Está hasta acá claro? Sí.
Bien, si yo derivo miembro a miembro esta ecuación, voy a encontrar otra expresión muy importante que me dice que el módulo de la aceleración del centro de masa es igual al módulo de la aceleración angular con la que rota el cuerpo respecto al centro de masa multiplicado por el radio del cuerpo. Y de nuevo, esta solo vale si no hay deslizamiento. ¿Sí? Bien. Es importante destacar lo siguiente. La trayectoria de cualquier partícula en el borde del cuerpo respecto del laboratorio es lo que se llama un cicloide. O sea, esto que se ve acá. Esta es la trayectoria que describen las partículas en el borde de una rueda, por ejemplo, cuando vos vas andando en auto. ¿Sí? Obviamente respecto del laboratorio. Porque respecto de vos que acompaña el movimiento del auto, la rueda está ejecutando ¿qué? Una rotación pura. ¿Sí? Pero respecto de un observador anclado, ponele en la vereda que lo ve pasar al auto, la partícula ejecuta esta trayectoria, no ejecuta una circunferencia. ¿Sí? No es un movimiento circunferencial para un observador anclado en la vereda que ve pasar el auto. ¿Está claro esto? Ahí en YouTube Sí. encontré un montón de experimentos donde los vagos le ponen a la rueda un láser o un LED, ¿sí? Y la hacen rotar y la ponen a tiempo de exposición con una cámara de alta velocidad. Y entonces la cámara va marcando la posición del LED en diferentes instantes y va a ver que el LED en el borde de la rueda marca esta trayectoria así, mostrando que describe justamente un cicloide. ¿Sí? También el movimiento sin deslizamiento, en cada instante se cumple lo siguiente. Vos tenés el cuerpo acá que está rodando sin deslizamiento y tenés un punto P acá que es el punto de contacto entre el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo rodante y la superficie, perdón, por la cual rueda este cuerpo rodante, eso quería decir. Y tenés una partícula Q cualquiera acá, ¿sí? Esta partícula, vamos a marcarla bien, perdón, vamos a hacerla ahí. Tenés esta partícula Q ahí. Es una partícula Q cualquiera dentro de mi cuerpo rodante. Bueno, se verifica que para toda partícula Q, la rapidez con la que gira esa partícula Q respecto del laboratorio, que acá yo no la dibujé para no entorpecerlo el dibujo, es igual a la velocidad angular con la que rota el cuerpo respecto del centro de masa, multiplicado por la distancia que hay desde el punto de contacto entre el cuerpo rodante y la superficie hacia la partícula Q a la cual le quiero conocer la rapidez respecto al laboratorio. En otras palabras, se puede considerar el movimiento de rodamiento sin deslizamiento como una rotación instantánea respecto del punto de contacto P, donde esa rotación instantánea tiene la misma velocidad angular que mide el observador anclado en el centro de masa. ¿Sí? Es común a veces que te den problema, y justamente los chicos a veces no lo saben hacer, que te dan un cuerpo cualquiera y vienen y te dicen, por ejemplo, esta partícula tiene una cierta distancia, así por ejemplo te dicen esto es 5 centímetros. ¿Sí? Y te dan la velocidad angular con la que gira el cuerpo. Entonces, muchas veces te piden calcular la rapidez respecto del laboratorio, ¿sí? Que estará acá. Y los chicos no lo saben hacer porque, bueno, no saben esa propiedad de que el movimiento de rototraslación sin deslizamiento se puede considerar en cada instante como si fuese una rotación instantánea en torno a un eje que pasa por el punto de contacto P entre el cuerpo rodante y la superficie. ¿Sí? Para finalizar ya con esto totalmente la clase de hoy, ¿sí? La energía en la rototraslación de sistemas de partículas, nosotros sabíamos que justamente de sistema de partículas la energía cinética de un sistema se podía escribir en términos de dos componentes. Una era la energía cinética interna y otra la energía cinética de traslación del centro de masa. Esta primera, es decir, el miembro izquierdo, se medía respecto al laboratorio y la energía cinética interna era la energía cinética del sistema, pero respecto del centro de masa. ¿Sí? Recordemos que las energías cinéticas dependen del sistema de referencia y la cinética interna es independiente del sistema de laboratorio. Además, como el cuerpo experimenta rotación pura respecto al centro de masa, entonces ya sabemos que un observador anclado en el centro de masa, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver que nuestro cuerpo rodante está experimentando en torno a él rotación pura con una cierta velocidad angular omega. En otras palabras, la energía cinética del sistema respecto de él es la energía cinética rotacional, un medio del momento de inercia respecto al centro de masa, porque por allí pasa el eje de rotación, multiplicada por la rapidez angular al cuadrado, medida por el sistema de centro de masa. Entonces la energía cinética del sistema será un medio de I de centro de masa por omega cuadrado más un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Entonces, esta es la expresión de la energía cinética del sistema para un cuerpo rígido que experimenta su movimiento más general, que es una superposición de traslación del centro de masa respecto al laboratorio
seguido de una rotación en torno al centro de masa. ¿Sí? Es la expresión general para la energía cinética del sistema. Y solo en el caso particular que el cuerpo ruede sin deslizar, se va a cumplir que la rapidez del centro de masa es igual a omega por L. ¿Sí? Para finalizar, si vos recordás en la clase de sistema de partículas pasada, yo les expliqué que el trabajo de fuerzas internas, suponiendo que las fuerzas internas sean conservativas, ¿sí?, se podía escribir como el negativo del cambio de la energía potencial interna. Y esta energía potencial interna dependía exclusivamente de la separación relativa que había entre las partículas. Si esta separación relativa no se modifica, que es lo que ocurre en los cuerpos rígidos, entonces no puede haber modificación de la energía potencial interna. Por lo tanto, este delta de energía potencial interna será cero y el trabajo de fuerza interna en un cuerpo rígido es igual a cero. En otras palabras, en todo cuerpo rígido, el trabajo de fuerza interna es igual a cero, pues las partículas no se acercan ni se alejan mutuamente. Por lo tanto, nuestra ecuación, que era trabajo de fuerza exterior más trabajo de fuerza interna igual al cambio de energía cinética del sistema, para un cuerpo rígido se reduce únicamente a la forma trabajo de fuerza exteriores igual al cambio de energía cinética del sistema. Eso vale para cuerpos rígidos. Con eso te he explicado totalmente toda la materia. ¿Alguna duda, Tomás? No, no, ninguna. Bueno, perfecto, entonces dejamos de grabar la clase y ya la subo. Bien. Sí, sí.